Buenas tardes, yo soy la enfermera Hatsiri Rodríguez Peralta. El día de hoy les voy a presentar el tema práctica avanzada de enfermería en insuficiencia cardíaca. Como introducción tenemos que en los últimos años se han desarrollado diversas acciones de la Organización Panamericana de Salud y de sus centros colaboradores. Esto con el propósito de hacer un análisis al movimiento que ellos han denominado enfermería de práctica avanzada. Esto se originó en los estudios de posgrado de enfermería hace 60 años en países como Estados Unidos, Canadá, entre otros, y esto como una estrategia que ha incrementado el acceso a los servicios de salud y la cobertura en salud, pero desde una perspectiva de la atención primaria. Esto también nos va a mostrar una evidencia de una fuerte tendencia de crecimiento en los sistemas de atención a la salud en todo el mundo. Como antecedentes tenemos que la insuficiencia cardíaca se va a caracterizar por ser un síndrome complejo y multicausal, con signos y síntomas que pueden resultar de cualquier alteración, esto ya sea de manera estructural o funcional del corazón. Esto nos va a causar una disminución del llenado ventricular o del bombeo. Esto se va a caracterizar por altas tasas de prevalencia, mortalidad y sobre todo de ingresos hospitalarios. Esto se va a unir a una disminución en la calidad de vida del paciente. Esto nos va a generar un importante impacto económico, sanitario y social. Después de que se realiza el diagnóstico inicial, los pacientes serán hospitalizados cada 6 meses o una vez al año, siendo la causa más común las descompensaciones de la insuficiencia cardíaca en personas mayores de 65 años. Los factores precipitantes más comunes de las descompensaciones fueron las infecciones respiratorias con un 29%, posteriormente las arritmias 22%, anemias 16% y la falta del cumplimiento del régimen terapéutico con un 12%. Estos factores pueden ser anticipados, es decir, que la enfermera que se dedica a la insuficiencia cardíaca puede detectar oportunamente y también pueden ser prevenidos. Las enfermeras que se dedican a la insuficiencia cardíaca van a desarrollar roles esenciales en la atención al paciente con insuficiencia cardíaca, como es la educación del paciente y también la optimización en la terapia médica, entre otros. También tenemos que en algunos países europeos las enfermeras tienen la licencia para recetar medicamentos para la insuficiencia cardíaca y también pueden realizar la titulación de las terapias que han sido prescritas anteriormente por un médico. También las enfermeras son un elemento clave en el proceso de la continuidad entre la atención hospitalaria y la atención primaria. ¿Cómo vamos a definir enfermería de práctica avanzada? Esto se define como la profesión que ha adquirido una base de conocimientos expertos, habilidades complejas para la toma de decisiones y las competencias clínicas para la práctica. Esto va a incluir actividades como ordenar e interpretar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, entre muchas otras cosas. También se ha evidenciado con estudios que han dado resultados positivos cuando se usa este modelo de enfermería de práctica avanzada. Y esto se va a ver reflejado por una menor tasa de mortalidad, un menor uso en los servicios de emergencia, mayor satisfacción de los pacientes. También nos van a disminuir costos, por ejemplo, al disminuir días de estancia hospitalaria, entre muchas otras cosas. También nos va a disminuir bueno, más bien nos va a incrementar la posibilidad de aumentar la cobertura en salud en algunas comunidades que, entre comillas, podríamos decir olvidadas por el sistema de salud. La enfermera de práctica avanzada es el profesional que realiza diversas actividades prácticas y teóricas, pero una característica es que se basan en la evidencia científica.
También nos desempeña un tipo de práctica caracterizado sobre todo por la autonomía que tiene, pero esto también nos lleva a un alto grado de responsabilidad. La enfermera especialista va a tener funciones vinculadas a un área especializada, por ejemplo, lo que es la insuficiencia cardíaca, con un conocimiento más profundo del enfoque clínico y también de la prestación de cuidados que van a brindar otras enfermeras. ¿Cuáles van a ser las características que debe de poseer? Uno es la actividad que debe de estar basado en la evidencia. En la práctica diaria se ha convertido en una necesidad en los últimos años. Esto para responder en los profesionales de enfermería que deben de modificar el paradigma desde el hacer basado exclusivamente en la experiencia, o sea, en las vivencias propias, pero que también debe de motivar a desarrollar un pensamiento crítico y un juicio clínico sustentado en los resultados de investigaciones en cuidados de salud. Otro punto importante es la autonomía. La autonomía no solamente va a implicar el ejercicio de la práctica independiente, también debe de aplicar el juicio crítico basado en conocimientos que establece el profesional de enfermería en su actuar, en el control que tiene del grupo ocupacional sobre su propia práctica, sobre su propio ejercicio, así como la autoridad y la responsabilidad sobre sus propias decisiones. Como ya habíamos visto, pues con la autonomía vamos a tener un alto grado de responsabilidad y para ello debemos de tener una preparación superior, especializada y sobre todo acreditada para llevar a cabo la función, para llevar a cabo más bien la práctica avanzada. ¿Cuáles van a ser las barreras para la implementación de la enfermería de práctica avanzada? La progresión de la extensión de la enfermería de práctica avanzada a lo largo de todo el mundo ha generado diversos enfoques en el origen y en el desarrollo de estas enfermeras, por lo que no está exento de controversia y también de ambigüedad en el conceptual. Por ejemplo, por tener diferentes programas formativos, diferente titulación, diferente formación de posgrado, diferente acceso a puestos especializados, también lo que es como tal la definición de enfermería y también en algunos países puede o no puede existir la enfermería de práctica avanzada y los diferentes roles de enfermería. ¿Cuál es el objetivo? Definir un perfil profesional que homogenice la competencia profesional de la enfermera especializada en la insuficiencia cardíaca y que también describa la formación y la experiencia necesaria. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Definir la actividad y los roles que va a desempeñar la enfermera de práctica avanzada. También estandarizar la formación acreditada que permite desarrollar su labor y también para servir de guía para la selección del personal. ¿Cuáles son los roles que va a desempeñar la enfermera de práctica avanzada? Los roles de la enfermería de insuficiencia, de la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, va a necesitar precisar en su perfil profesional y establecer de una manera objetiva unos mecanismos de evaluación de sus competencias para llevar a cabo las intervenciones vinculadas a sus diferentes roles. La definición de roles no tiene el potencial de influir en la responsabilidad que la enfermera en insuficiencia cardíaca puede asumir. Para ello, la enfermera competente en insuficiencia cardíaca requiere de una formación sólida para su profesión, pero además debe de desarrollar unas habilidades y actitudes, es decir, debe de poseer el saber ser y el saber hacer. Y como sabemos, la insuficiencia cardíaca es un problema con un gran impacto en el bienestar de las personas, pero no solamente de ellos. Recordemos que siempre cuentan con un cuidador primario, el cual también se va a ver afectado el entorno familiar y social. Ellos van a requerir de un tiempo para la adaptación, la adquisición de habilidades y el aprendizaje.
y para que estas personas con su condición de cronicidad puedan aceptar y asumir la responsabilidad de autocontrol y autocuidado. Los nuevos modelos de asistencia se van a centrar más en las necesidades de la persona que en la provisión de tratamientos. Esto se va a coordinar con diferentes profesionales que van a colaborar en su cuidado, no solamente en la parte física, sino también, por ejemplo, psicología o enfermeras especialistas en salud mental. Todos ellos van a colaborar en su cuidado y van a irse integrando en los diferentes niveles de atención. ¿Y cuáles son estos roles? El clínico asistencial, educador, rehabilitador, psicosocial, coordinador, investigador y también de liderazgo. ¿Cuáles son los conocimientos y la experiencia para desarrollar los roles que ya vimos anteriormente? Uno de ellos es el lugar que debe de tener dentro del equipo multidisciplinar. Esto tenemos que la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca debemos de tener bien claro que forma parte del equipo multidisciplinar. Ella el profesional va a colaborar en la organización del proceso asistencial, tiene un papel activo en la monitorización del estado físico, psíquico y social de estas personas y en la planificación de la asistencia y los cuidados durante todo el proceso transicional entre los niveles asistenciales. Además, en el seguimiento estructurado va a detectar precozmente la descompensación, va a optimizar los fármacos de la insuficiencia cardíaca y también va a implementar el programa de educación a pacientes y cuidadores para la mejora, la adherencia y el autocuidado, ayudándoles en las dificultades que se van presentando a lo largo de todo el curso evolutivo de su enfermedad. ¿Cuáles son los conocimientos necesarios con los que debe contar? Uno es la definición y la epidemiología y el curso evolutivo de la insuficiencia cardíaca, también la etiología, factores de riesgo y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Es muy importante que sepamos todos estos conceptos de manera muy clara, porque si nosotros no conocemos esto, no vamos a saber cuáles son las intervenciones que deberíamos de darle a los pacientes que padecen insuficiencia cardíaca, como también debemos de saber los factores que pueden incidir en la descompensación, pruebas funcionales y el examen físico, también analítica, electrocardiografía, ecocardiografía, radiografía, pruebas de esfuerzo. También debemos de saber cuáles son las comorbilidades asociadas, ya sean cardiovasculares y no cardiovasculares, cuál es su prevalencia, el impacto, el diagnóstico, tratamiento, cuidados e incremento asociado del riesgo, insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia cardíaca descompensada. Debemos de conocer perfiles clínicos, reconocimiento y manejo de signos y síntomas de descompensación, reconocimiento de pacientes especialmente vulnerables y también debemos de llevar a cabo estratificaciones de riesgo cardiovascular y también psicosocial. En cuanto a la farmacología, debemos de conocer cuáles son los fármacos específicos de la insuficiencia cardíaca. También debemos de llevar a cabo la dosis de optimización, dosis de inicio y las dosis objetivo, los protocolos de titulación de la farmacología de insuficiencia cardíaca, también obviamente los eventos adversos, interacciones. También debemos de llevar a cabo la resolución de problemas y también debemos de dar una pauta flexible a diurética. La información y la educación a los pacientes, como teorías de la educación y el aprendizaje, estrategias de intervención, entrevista motivacional, habilidades en la comunicación y resolución de conflictos, adherencia, barreras y facilitadores, causas de no adherencia y factores asociados y abordaje. Como vimos, el personal que está involucrado con estas personas debe de conocer de fondo a los pacientes. ¿Por qué? Porque pueden haber pacientes que
vivan en comunidades en las cuales a lo mejor es muy difícil que ellos obtengan el medicamento, es muy difícil que puedan llevar a cabo la comunicación con el personal que está encargado de ellos y realizar a lo mejor telemedicina, entre muchas otras cosas. También debemos de llevar a cabo las recomendaciones de cuidado según las guías de práctica clínica, la prevención, líquidos y el balance hídrico, también la nutrición y la alimentación, la dieta hiposódica, por ejemplo, cuáles son sus recomendaciones, también situaciones especiales en personas que padecen obesidad, caquexia o insuficiencia renal, el control del peso y pautas de autocontrol y también de hábitos tóxicos como puede ser fumar o el alcoholismo. También debemos de llevar a cabo programas de rehabilitación cardíaca con recomendaciones de ejercicio físico. Otro punto muy importante y que yo creo que muy pocas veces se trata en estos pacientes es la sexualidad. Por eso veíamos que debemos de tener esa facilidad de comunicación con los pacientes para que ellos puedan comunicarnos todas sus inquietudes que tienen y darle esa confianza a la persona. También debemos de llevar a cabo la coordinación de la atención en la organización de la asistencia y efectividad de programas, el trabajo en equipo y la perspectiva multidisciplinar, modelos de cuidados, transiciones en la asistencia. Otro punto importante que los pacientes llegan a, a utilizar son los dispositivos cardíacos, en los cuales debemos de nosotros enseñarles sus indicaciones, el funcionamiento, cómo se implantan, los cuidados de las heridas y el seguimiento de las alertas. Por ejemplo, el reconocimiento de arritmias, entre otras cosas, ¿no? También debemos de conocer las terapias avanzadas. Como ya vimos, estos pacientes muchas veces tienen enfermedades no cardiovasculares, como puede ser la enfermedad renal. Aquí debemos de también conocer en las terapias avanzadas lo que es la diálisis peritoneal, cuáles son sus indicaciones, cuidados y el seguimiento. También, y que a veces por el costo se utiliza muy poco, los dispositivos de asistencia ventricular, pero igual lo debemos de conocer por si algún paciente lo llega a utilizar y enseñarle cuáles son sus cuidados, cuáles son sus complicaciones, entre otras cosas. También debemos enseñarles cuál es el proceso de la donación y en su caso el trasplante cardíaco, los cuidados paliativos y del paciente geriátrico, la monitorización remota, como ya habían comentado, como es la telemedicina. Aquí con las nuevas tecnologías que ahora contamos, yo creo que los pacientes a veces sienten mayor confianza de a lo mejor en el hospital de día, decir, es que hoy tengo una situación, que a lo mejor mis pies amanecieron edematizados o a lo mejor hice más veces orina, entre muchas otras dudas que puede llegar a tener la persona. Entonces, aquí podemos llevar a cabo la telemedicina para mejorar la comunicación con los pacientes. También podemos llevar a cabo la investigación y, como ya habíamos visto, que sea basada en la evidencia y también de realizar lo que es la lectura crítica. También un punto importante que no debemos dejar de lado es la formación continua. El hecho de que nosotros ya tengamos una formación como especialistas en insuficiencia cardíaca, debemos estar actualizándonos constantemente para llevar a cabo lo que habíamos visto, la enfermería basada en evidencia, para poder realizar la práctica avanzada. Esta formación continua se define como una necesidad para generar modelos sostenibles en la inversión del personal de enfermería especializado en insuficiencia cardíaca, fomentando la formación profesional y también que estén acreditados. Por ejemplo, la formación continua de los profesionales de enfermería especializados en insuficiencia cardíaca es de manera obligatoria, esto para que ellos aseguren unos estándares de calidad. Y bueno, como habíamos visto, la formación continua es con la asistencia a cursos, congresos acreditados,
actividades formativas propias de los sistemas de salud. El programa aspira a formar a la enfermera en conocimientos, técnicas, procedimientos y habilidades para su uso en la práctica clínica. La enfermera debe demostrar destreza para el desempeño de las siguientes actividades: promoción de hábitos de vida saludable, uso adecuado y entrenamiento en técnicas y herramientas de monitorización e identificación de la descompensación y también de sus factores asociados. La capacidad que tiene para interpretar la severidad de los síntomas e implementar los cuidados adecuados y de monitorizar la evolución y respuesta al tratamiento. También una adecuada realización del examen físico, como con signos de insuficiencia cardíaca, el control y la toma de constantes vitales. También la realización y o interpretación de test diagnósticos, como ya habíamos visto, electrocardiograma, analítica, ecocardiograma, el test de marcha, radiografía de tórax, pruebas de esfuerzo, entre otras. La implementación de intervenciones de valoración psicosocial e interpretación de escalas de valoración, educación y transmisión de conocimientos en el establecimiento de un plan de cuidados individualizados y también consensuados, acorde a las referencias del paciente, proveer asesoramiento. Esto es un punto muy importante, la habilidad que vamos a tener de relación y de la comunicación necesaria para que aquí podamos tener un intercambio eficaz de información y la toma de decisiones que deben de ser de manera compartida. La aplicación de herramientas para evaluar la eficacia de las intervenciones educativas, la adquisición de conocimientos y el cumplimiento del autocuidado. A veces los pacientes tienen muchas dudas o a lo mejor en el momento nos dicen, sí, sí, sé lo que debo de hacer, pero con estas intervenciones que vamos a llevar a cabo podemos detectar si lo que estamos diciendo con el paciente lo está entendiendo o no. También proporcionar apoyo en el autocuidado para identificar y trabajar de forma consensuada con el paciente factores facilitadores y las barreras para el autocuidado y la adherencia, la capacidad para asesorar ante dudas y dificultades, la capacidad de anticiparse a posibles problemas e implementación de estrategias para monitorizar e incrementar la adherencia, también la monitorización, titulación y optimización farmacológica. Aquí vamos a tener que también identificar problemas y también el adecuado uso de protocolos. También debemos de proporcionar soporte psicosocial, apoyo emocional y asistencia al cuidador. Como yo creo que muchas veces nos olvidamos que no solamente es la persona la que está enferma, sino también es su cuidador primario. La detección de problemas relacionados con la comorbilidad y la fragilidad, con la adecuación de los planes de cuidados, también la detección y el reconocimiento de datos y alertas de los dispositivos implantables y los sistemas de control remoto, la detección e implementación de estrategias para el seguimiento del paciente que ya ha sido sometido a trasplante cardíaco y a dispositivos de asistencia ventricular, la provisión de cuidados, la educación que debe de ser individualizada y el soporte psicosocial. Las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo del trabajo dentro de un equipo e integración dentro de la unidad, el desarrollo de actividades de colaboración en la resolución de problemas, desarrollar actividades de coordinación y de gestión facilitando la información y la gestión del proceso y las vías clínicas de la insuficiencia cardíaca. También garantizar la seguridad del paciente y aplicar las guías de práctica clínica. La participación en actividades de docencia a otros profesionales que están involucrados en la atención de estas personas y la colaboración o el desarrollo de proyectos de investigación y con la recolección de datos.
La docencia o la difusión del conocimiento. La difusión o la transferencia de conocimientos va a perseguir como objetivos la transmisión y la divulgación del conocimiento, la experiencia y las habilidades de los profesionales de enfermería especializados en insuficiencia cardíaca hacia otros profesionales. ¿Esto cómo lo va a lograr? Con sesiones de actualización periódicas del equipo multidisciplinar y también con talleres de formación para médicos y enfermeras en su área de referencia. Y como conclusiones, tenemos que la especialización en insuficiencia cardíaca se debe alcanzar a través de la experiencia profesional guiada, de la formación acreditada en insuficiencia cardíaca y la participación en actividades de difusión. La descripción de un perfil que incluya las competencias profesionales, habilidades y herramientas es fundamental para establecer los requisitos que debe de cumplir enfermería en insuficiencia cardíaca. Como vimos, no solamente son que la adquisición de conocimientos, sino también lograr habilidades como puede ser la comunicación, habilidades también que o sea, nos faciliten la comunicación con los pacientes y también crear herramientas en las cuales nosotros podamos, por ejemplo, evaluar el aprendizaje del paciente y del cuidador primario para que puedan tener una mejor adherencia y un apego a su tratamiento. También nos muestra aquí que la evidencia científica da la importancia del papel de enfermería especializada. Sin conocimientos no tenemos seguridad. El conocimiento también nos va a dar esa autonomía que como enfermería debemos de tener, pero como vimos, la autonomía también nos va a generar un grado de responsabilidad. Y la presencia de la práctica avanzada de enfermería en insuficiencia cardíaca impactará en una mejora al paciente con insuficiencia cardíaca. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen otras comorbilidades, las cuales a veces complican más la enfermedad, pero si nosotros llevamos a cabo las intervenciones de manera oportuna en los pacientes, vamos a disminuir costos, por ejemplo, en la disminución de las estancias hospitalarias y dándole la atención en hospitales de día como los que se llevan a cabo ahora. También vamos a disminuir la mortalidad, vamos a disminuir que los pacientes tengan que a lo mejor esperar una cita en 6 meses, en un año, con un médico especialista, ¿no? Entonces, la enfermera puede detectar acá todos los signos y síntomas de descompensación en los pacientes, también como les había mencionado la telemedicina, yo creo que en la actualidad deberíamos de utilizarlo más, ya que estas herramientas tecnológicas pues nos van a permitir una mejor comunicación con los pacientes. Espero que les haya gustado este tema. Yo creo que deberíamos de llevar a cabo esta enfermería de práctica avanzada en insuficiencia cardíaca con la actualización de todos nuestros conocimientos. Espero que les haya gustado y que tengan buena tarde.